Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre empezaría yo hablando de los mercados. Los mercados tuvieron una semana sin pena ni gloria. En Europa estuvieron ligeramente las bolsas negativas, no llegaron a tener descensos de más del 1% en promedio, y en Estados Unidos hubo alzas moderadas en los tres índices principales, en el Dow Jones, en el Standard & Poor's y en el Nasdaq, 0.50, 0.80 y 1.90 respectivamente. La Bolsa Mexicana de Valores sí perdió el 1,5%, que es un pedacito de lo que había ganado la semana pasada, que fue bastante importante. El peso estuvo a lo largo de la semana con altas y bajas, pero finalmente de viernes a viernes cerró en el mismo nivel. Yo creo que hubo muchas malas noticias, o por lo menos noticias que preocuparon, y lo que sirvió como colchón para que no hubiera un desplome mayor, pues fue que la temporada de reportes en Estados Unidos dio inicio y los bancos, que fueron los primeros en reportar, lo hicieron por encima de las estimaciones previas. Y bueno, pues esto va a ser determinante, sobre todo en las próximas semanas. Yo creo que lo que más va a impactar va a ser cuando salgan los resultados del sector industrial y del sector tecnológico. Y aquí sí me encantaría tener tu opinión, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos al auditorio. Efectivamente, es muy importante esta temporada de reportes porque son datos del tercer trimestre. Y recordamos que nos fue muy mal a las empresas que cotizan en la bolsa en el segundo trimestre, bueno, en la economía en general, en el mundo, pero reportaron pérdidas muy fuertes y caídas en ingresos. Entonces vamos a ver rebotes en estos ingresos con respecto al trimestre anterior y queremos ver qué tan sólidos son, sobre todo sectorialmente hablando, y por lo pronto los bancos dieron buenos reportes que sustentaron un poco subidas en las bolsas, a pesar de tantos frentes de volatilidad o de preocupación que hay en los mercados. Bueno, pues eso es en cuanto a mercados. Me gustaría, antes de entrar a los temas de impacto global, platicar un poco sobre las vacunas. 3 semanas de malas noticias. Primero empezamos con la pausa que tuvo que hacer AstraZeneca, después Johnson & Johnson, después Eli Lilly, pero finalmente el viernes pasado hubo una buena noticia de Pfizer. ¿Por qué no nos comentas alrededor de esto, Jorge? Bueno, es muy importante porque este tema lo hemos dicho que es vital para los mercados financieros. Todos creemos que la vacuna nos va a catapultar a la normalidad previo a la pandemia. Y entonces noticias de la vacuna le generan mucho impacto a los mercados. Y bueno, es normal que en las pruebas de las vacunas tengan tropiezos, porque hacen pruebas masivas y no todas las personas reaccionan por igual. Pero la urgencia que queremos oír, ya estamos en octubre, ya quisiera, en alguna ocasión habían dicho algunas farmacéuticas que para este mes habían tenido ya la aceptación o terminado ya la fase 3 y no se ha dado el caso. Entonces, cuando que vea uno que retroceden o que frenan sus fases, pues pone un poco de ruido en los mercados. El hecho de que Pfizer diga que por lo menos está planeando que para finales de noviembre busque la aceptación, es una buena noticia porque, bueno, ya nos retrasó un mes, pero por lo menos tenemos algo bueno de todo lo que podría enturbiar al mercado. Creo que muy importante, la semana que entra se va a reunir la FDA, la autoridad en Estados Unidos, va a revisar las principales vacunas que están en la carrera por terminar, y yo creo que les va a poner un tope, o les va a poner algo necesario que necesitan para ser aprobadas ya en los próximos meses, lo cual creo que puede generar algo de buen optimismo en los mercados. Gracias. Yo creo que en la próxima semana vamos a seguir viviendo con 3 temas que generan incertidumbre global. El primero es las inyecciones y los rebotes en Europa. El segundo es pues que la discusión del paquete de ayuda a los norteamericanos pues va a seguir, aunque yo pienso que no se va a llegar a nada, pero ahí nos va a estar dando lata el tema. Y el tercero, pues es el Brexit, cuyas conversaciones empezaron apenas este jueves, pero yo creo que van a mantenerse durante varias semanas porque el tema es bien importante. Me gustaría empezar con las infecciones en Europa,
en España, en Francia, en Gran Bretaña. Aparentemente los gobiernos han tomado decisiones rápidas y acertadas para contener la pandemia. Es una segunda oleada muy peligrosa, pero bueno, a mí me gustaría oír tu opinión. Sí, pero la crisis es muy profunda, es nueva y frágil. Entonces, la preocupación del mercado es que decisiones de confinamiento, decisiones de pasos para atrás en este tema generen, pues saquen del carril de la recuperación que hemos observado en Europa y en América. En Europa empezaron los brotes en el COVID en marzo y abril, y tenemos miedo y con un retraso llegaron a América. Ese es el miedo que tiene más el mercado. Y bueno, lo que sí creemos es que los gobiernos sí aprendieron un poco del pasado, están haciendo confinamientos más estratégicos, están tratando de contener. No son buenas noticias, pero creo que es la decisión correcta en momentos como en otoño, donde la temperatura baja, y hay que tener mucho cuidado de que no se les salga de control este tema y volvamos a lo que tememos todos que vimos a principio de año. A mí este tema me preocupa mucho porque si nos llega una segunda ola a México, pues las cosas se van a poner mucho peor de lo que ya está planteado. Pero si quieres luego platicamos del caso de México. Otro tema global que yo creo que va a seguir ahí sin resolverse es la discusión de republicanos y demócratas para el paquete de ayuda. Yo me imagino que esto ya no va a suceder, y si sale el paquete será después de las elecciones. Pero también noto que los mercados ya no están tan preocupados por que salga, porque los datos económicos que estamos viendo en Estados Unidos, sobre todo el incremento de las ventas al menudeo en el mes de septiembre, pues te están diciendo que ya no es tan necesario como antes se pensaba, ¿no? En fin, es mi opinión, pero también aquí me gustaría conocer la tuya. Sí, bueno, recordar que hemos comentado en las semanas anteriores que la recuperación económica en Estados Unidos ha sido mejor a lo esperado. Y mucha de esta explicación es por los estímulos que han dado tanto fiscales como monetarios Estados Unidos. Entonces, lo que le preocupaba al mercado es que ya terminaron esos estímulos, esos subsidios en junio y julio, y los datos de agosto y septiembre podrían verse más afectados o disminuidos en cuanto a la tendencia de recuperación, porque ya no hay subsidios. Entonces, por eso la urgencia y por eso la preocupación y la sensibilidad que tenía el mercado a los avances en las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, los datos que salieron de agosto, los que están empezando a salir de septiembre, han justificado o han sido todavía suficientemente fuertes como para no estar tan preocupados. Y efectivamente, como dices, el mercado descuenta que va a haber un nuevo paquete de estímulos, pero ya no le urge que sea antes de las elecciones, porque ya el tema ya no está contaminado en la economía, y la discusión se sabe, ya está muy contaminada políticamente por lo que es las elecciones el 3 de noviembre. Totalmente de acuerdo. Y el último tema global que tenemos enfrente es el Brexit. Las discusiones empezaron el jueves. Me imagino que van a durar muchas semanas más. Tienen de plazo hasta fin de año para lograr un acuerdo comercial la Unión Europea y Gran Bretaña. Todo el mundo espera que lleguen a algo importante, porque si no, se van a tener que enfrentar esos dos bloques económicos a un Brexit duro, y no sabemos las consecuencias que traería. Y también seguramente tendría algún impacto en el mundo, en este mundo global. Pero me gustaría pasar a México. Creo que hay dos datos que vale la pena comentar. Son los datos de las ventas de la ANTAD, que es la organización que agrupa los grandes almacenes en México, y también los datos del empleo que dio a conocer el Seguro Social, Jorge. ¿Por qué no vamos adelante con esto? Sí, bueno, son datos que salieron de agosto, y en el caso de las ventas de ANTAD de septiembre, refuerzan la idea de que el segundo trimestre la economía mexicana dio un rebote muy importante. Vamos a observar un crecimiento muy alto con respecto al trimestre anterior, que ha sido el más malo de la historia en cuanto a caída. Esa es una buena noticia, pero hay que tener cuidado que simplemente es un rebote. Estábamos cerrados y ahora ya nos abrimos a una nueva normalidad. Es una buena noticia que hay que seguirla con mucho cuidado, porque la preocupación que tenemos es que los datos del último trimestre ofrezcan dificultades para compararse con este rebote tan importante del tercer trimestre. No hay el ímpetu suficiente para esperar que sigas creciendo a esa velocidad, y vas a encontrar obstáculos mayores hacia adelante que queremos romper, y que estamos todos volteando a ver
a economías como Estados Unidos para que nos sustenten el crecimiento. Yo sobre la economía mexicana lo que pienso es lo siguiente. Primero, sí creo que ya vimos lo peor. Segundo, sí creo que estamos en un proceso de recuperación, pero mi preocupación es que esta recuperación es muy lenta y va a ser muy pequeña. Yo creo que hace falta hacer mucho más para tratar sobre todo de que en el 21 y 22 podamos tener crecimientos mejores de los que actualmente se están pronosticando. Pero bueno, hay otros dos temas que me gustaría tratar. Uno es los reportes de Estados Unidos. ¿Cómo sientes tú cuando terminan? Y yo creo que va a ser una buena noticia en el mes de octubre que va a ayudar a sobrellevar este mes de alta volatilidad también por las elecciones en Estados Unidos. Y luego los comentarios que hizo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que nos deben de preocupar a todos. La noticia de que la deuda de todos los países del mundo supera el PIB mundial, bueno, pues prende un foco rojo impresionante. Sí, bueno, efectivamente es muy importante la temporada de reportes, porque estamos viendo que estamos siguiendo cómo está dándose la recuperación, y en Estados Unidos vamos a seguir viendo que están recuperándose o dando buenos números el consumo, los tecnológicos, y vamos a ver un cambio de dirección o de tendencia en las industrias. Todavía va a estar padeciendo mucho los energéticos, y en México algo similar, el consumo también va a dar mejores resultados, también telecomunicaciones, construcción a lo mejor revoltea, igual que las industrias, y por supuesto los que vienen más retrasados son los transportes, los restaurantes, todos los servicios que hasta este momento pensamos que ya la recuperación o la normalidad ya sería más evidente, y no, todavía tenemos mucho problema de confinamiento y de preocupación por la pandemia. Y bueno, el tema del Fondo Monetario es muy importante, aunque el fondo parece que ya no tiene la misma impresión negativa de la crisis que tenía en junio, la ha mejorado un poco. El tema de la deuda va a ser vital de cómo se maneje tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, porque todos los países han tenido que endeudarse para tratar de sacar rápidamente a sus países de esta crisis, y un exceso de nivel de deuda, aunque la tasa de interés está en el suelo, tiene que tener un plan para revertirse en el futuro, porque si no se logra esto, va a ser una avalancha o algo, un ciclo vicioso que va a generar un posible riesgo futuro de crisis en el futuro. Entonces, están ahorita platicando de ver cómo se van a flexibilizar los créditos, cómo se van a hacer quitas, cómo van a ser los planes de reformas para ciertos países, sobre todo los pobres y emergentes, para tratar de garantizar que el sistema financiero tenga sustentabilidad en el futuro. Pues este es un tema que vamos a estar tratando frecuentemente de aquí en adelante, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Yo te doy las gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.